años que cambiaron el mundo. Venevisión presenta un programa especial en la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa con Arturo Uslar Pietri. Amigos invisibles, estamos en el Palacio de Versalles, el más maravilloso, impresionante e inmenso monumento que se ha levantado nunca a la gloria de los reyes. Y es como el símbolo del poder absoluto en manos de un solo monarca. Este inmenso palacio lo inició y lo realizó Luis XIV a fines del siglo XVII, en la segunda mitad. Era una gran innovación la que había hecho entonces. Hasta ese momento los reyes habían vivido dentro de las ciudades. Habían vivido en unas especies de castillos, fortalezas, como la Conciergerie en París o como la Torre de Londres. Y el hecho de que un rey se saliera de ese castillo y fortaleza, de esa capital, y se viniera a un lugar abierto de campo, e hiciera este inmenso castillo rodeado de jardines, de lagos, de perspectivas inmensas, era una gran ruptura. Todos los reyes de Europa trataron de imitar eso. De modo que Versalles se convirtió en el paradigma y el espejo del poder absoluto de los reyes. Sin embargo, por una de esas paradojas increíbles de la historia, es precisamente aquí, en este monumento del absolutismo de los reyes, en que se inicia ese gran proceso histórico que se llama la Revolución Francesa, que va a cambiar en 5 años la fisonomía del mundo, las nociones fundamentales que el hombre tenía sobre sí mismo y sobre la sociedad. Ese proceso va a ocurrir precisamente aquí. Esa revolución, que en muchos sentidos es la revolución por antonomasia, sin embargo tuvo características muy peculiares. No se pareció a lo que nosotros hemos conocido después como revolución, a la revolución rusa o la revolución china, por varias razones. En primer lugar, no tenía programa cuando comenzó, no tuvo realmente un comando continuo, no tuvo un propósito claro, se fue haciendo sobre la marcha, improvisadamente, a la luz de las circunstancias, de un modo en que los hombres que intervinieron en ella no sabían muy claramente a dónde se iba, dando zigzags y saltos de una cosa a otra, de modo que fue una especie de combustión espontánea en la que intervinieron actores de muchas clases y que terminó finalmente con cosas de grandeza y de idealismo extraordinario y con los horrores y los crímenes más espantosos, de los cuales salió una nueva época de la humanidad, que es precisamente en la que estamos viviendo, porque en una forma o en otra, todos los hombres del planeta hoy en día somos herederos de la Revolución Francesa. Para un hombre de hoy resulta muy difícil darnos cuenta o imaginar siquiera lo que representaba un rey como Luis XIV. Decimos que era un monarca absoluto, y es verdad. En él reposaban todos los poderes. Tenía el poder de dictar leyes, tenía el poder de revocarlas, tenía el poder ejecutivo más absoluto, podía disponer de las vidas y las haciendas de sus súbditos. Todo le pertenecía. Tenía igualmente el poder de castigar, porque tenía facultades judiciales, de modo que todos los poderes estaban concentrados en él. Encima de eso estaba puesto por Dios. Era lo que se llamaba el derecho divino de los reyes. No solamente lo consagraba la Iglesia como rey, sino que por una tradición ininterrumpida se imaginaba que ese orden había sido instaurado por Dios y que Dios en cierto modo escogía en el vientre de la reina al rey que iban a ser. De modo que era un orden inalterable, puesto por Dios, mineralizado, sacralizado, intocable. Todo eso estaba personificado en esa figura del rey. Frente a eso no había resistencia ninguna.
Claro que los antiguos reyes se encontraban con un problema que era el de la nobleza territorial. Esa nobleza territorial tenía grandes propiedades, eran señores feudales, tenían a veces ejércitos, le hacían resistencia al rey. Pero Luis XIV en este palacio introduce una innovación muy grande. Se trae a toda la nobleza, a toda esa gran nobleza que había sido territorial y la convierte en nobleza cortesana, la pone a vivir aquí. Aquí vivieron literalmente millares de personas. Dependía del sitio donde uno estaba, la habitación que le daban con relación a su rango, desde las habitaciones del rey hasta el último y más apartado de los nobles que tenía el derecho de entrar. De modo que esa nobleza es una nobleza parásita, una nobleza cortesana, una nobleza que vive de la merced del rey y que no tiene ya poder ninguno. Pero ¿qué ha pasado entre tanto? Cuando termina el siglo XVII y empieza el siglo XVIII, y en todo el siglo XVIII empiezan nuevas ideas que vienen en cierto modo del descubrimiento de América. Y esencialmente esas ideas eran estas. El hombre era bueno. El hombre era fundamentalmente un ser de bondad, que había nacido para vivir en la igualdad, en la libertad, en la paz, en la fraternidad y en la felicidad. Pero la sociedad se había corrompido. Y esa sociedad corrompida había pervertido el hombre. Luego la conclusión obvia era, hay que cambiar la sociedad para que el hombre vuelva a ser bueno, para que el hombre vuelva a su primitiva bondad natural. Esa es la idea filosófica que penetra el pensamiento de los grandes pensadores y que va a abarcar incluso toda la nobleza, porque la nobleza se va a hacer libre pensadora, y de modo que cuando llega al trono de Francia Luis XVI, la mayoría de los hombres que estaban en este palacio y de la gente más distinguida pensaban que el orden era injusto. En 1789 era rey de Francia Luis XVI. Era joven, bueno, tímido, vacilante, no cobarde, que no lo fue nunca, bastante ignorante de lo que pasaba en el mundo, encerrado en este castillo, donde pasaba los días dedicado principalmente a la cacería, salía de cacería todas las mañanas y pasaba la mayor parte del día en el monte, y en los ratos libres se dedicaba a reparar relojes. Lo habían casado muy joven con una princesa austriaca, con una hija de la emperatriz de Austria, María Antonieta, una mujer muy bella, frívola, producto de su época y de su medio, que no lo ayudó mucho porque nunca gozó de mucha simpatía ni en la corte, ni mucho menos con el pueblo francés, que la vio siempre como una extranjera y a la que calumniaron mucho y le inventaron muchas cosas. El reino de Luis XVI estuvo muy agitado por las guerras con Inglaterra, y ahí se cometió un error desde un punto de vista político y filosófico muy grave. El rey resolvió, por pugna con Inglaterra, ayudar a la independencia de las colonias británicas en la América del Norte, es decir, a la creación de la República de los Estados Unidos, que era un contrasentido para un rey absoluto. Sin embargo, hizo esto, con lo cual subió el fervor y el entusiasmo por las nuevas ideas en Francia y por las ideas de libertad, de igualdad, de representatividad, de gobierno popular. Pero además de esto, él había heredado una situación financiera muy mala. Francia estaba endeudada, había un déficit del presupuesto muy pronunciado. Él había llamado finalmente a un financiero muy famoso, suizo, que se llamaba Necker, para que arreglara las finanzas. Necker trató por varios medios de rebajar el déficit, que no era posible, pero toda esa situación iba conduciendo fatalmente a un malestar, porque se produjeron dos efectos muy grandes: mucha escasez y mucha inflación. Los precios subieron, había disgusto popular, la gente peleaba en las panaderías porque subía el precio del pan y había un disgusto popular. De modo que para remediar eso se intentaron muchísimos trucos a través de Necker. Y por último se pensó en un remedio heroico. La monarquía francesa